Ya. Así como yo grafiqué esta parábola, yo les voy a dejar otras parábolas para que el que quiera lo haga y practique. Entonces, por ejemplo, aquí hay más parábolas. A ver si me baja esto. Bueno, aquí tengo estas parábolas, miren. Aquí hay una ayuda. Te dice, por ejemplo, que esta parábola de aquí pasa por este punto, por 1, 0, por 3, 0. ¿Quién me dice qué serían estos dos puntos? El 1, 0 y el 3, 0. ¿Qué serían? El corte, el corte por el eje. Con el eje Y. Verán que aquí la lleva al 0, ¿no? Cuando la lleva al 0, acuérdense. Eje X. Estos dos X, punticos entonces. son cortes con el eje X y este es el vértice. Entonces, esta es la ayuda para que ustedes vean si lo han hecho bien o no lo han hecho bien. De todas formas, y el eje de la parábola es el 2, porque miren, el eje de la parábola siempre va a ser la X del vértice. Si la X del vértice es 2, el eje de la parábola es 2. Por ejemplo, aquí hay otra parábola, ¿no? Entonces nos da la ayuda. Aquí de pronto ustedes encuentran, este idioma es catalán, pero muy parecido al castellano. Entonces verán, esto como aquí la lleva al 0, ¿qué serán estos dos punticos de aquí? ¿Cortes con cuál eje? X. Eso, con el eje X y aquí tienen el vértice. Como la X vale 3 medios, el eje de simetría de la parábola es 3 medios, ¿vale? En todos está esa ayuda, miren, aquí. 4 tercios y la imagen es el 0, menos 1 la imagen es el 0, por tanto los dos son corte con el eje X y aquí tienen el vértice. Como la X vale un sexto aquí en el vértice, entonces el eje de la parábola también va a ser un sexto. Bueno, ahí están las ayudas, yo después ya les subo. Y esto es eje, ¿no? Donde dice H es eje. Bueno, vamos a ver. Hay 20 ejemplos por falta de uno. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, esta es la primera parábola que está graficada. Entonces aquí, por ejemplo, el vértice es el punto 2 menos 1, mírenlo. 2 menos 1. Aquí están los cortes. Como la X del vértice es 2, el eje de simetría es una recta vertical que es X igual a 2. Y esta parábola es X elevado al cuadrado menos 4X más 3. Entonces, ustedes ya teniendo la fórmula ya pueden hallar primero el mínimo, que sería el vértice. Luego estos puntos de corte, miren, aquí sí está el corte con el eje Y. Entonces, acuérdense, en el corte con el eje X, la lleva al 0. O sea, la imagen del 1 es 0 y la imagen del 3 es 0. Y acuérdense que el 1 y el 3 son las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Esto es importantísimo, lo que corta aquí al eje X es bien importante, que yo ayer insistí bastante en esto. Entonces, si me dijeran cuál es la solución de esta ecuación de segundo grado, ustedes tienen que decir X igual a 1 y X igual a 3. Y el otro punto que decíamos que era bien importante es cuando hallo la imagen del 0. Si hallo la imagen del 0, me tiene que dar el 3. Es decir, aquí en esta función, yo escribo f de x igual a esto, y donde está la x tengo que colocar el 0. Si yo aquí coloco 0 elevado a la 2, pues me da 0, menos 4 por 0, 0, y solo me sobra el 3. ¿No? Es decir, siempre me va a sobrar este último número. Por eso la imagen del 0 es el 3. Así como está esta, pues ya tengo aquí bastantes ejemplos. Por ejemplo, aquí miren, la parábola es x2 menos 4x más 3, menos x2. Entonces, si el número que va delante del x2 es positivo, si es positivo, entonces tengo un mínimo. Pero si este número, aquí pone menos x2, si es negativo, entonces aquí tengo un máximo, ¿vale? Y bueno, ahí ya hay bastantes, hay muchas parábolas. Yo las fui haciendo una por una, conforme esta hojita que estaba allá arriba, conforme esta hoja de aquí. Luego ya se
Se las paso para que las puedan hacer y vayan comparando la gráfica. O sea, la gráfica está hecha. Ustedes lo que tienen que hacer es comprobar con esto, comprobar que al emplear las fórmulas les da estos números y luego pues ir a aprender a ubicarlos en el plano cartesiano y comparar con las gráficas que ya están hechas, ¿no? A lo mejor no tienen que hacer los 20 puntos, sino ustedes escogen. O alguno que no lo puedan hacer, que lo vean como raro, pues lo hacen. Verán, otra cosa que les quería decir del discriminante. El discriminante son los números que van dentro de la raíz. Entonces, aquí, por ejemplo, ya les voy a decir quién será el discriminante, ¿no? O ustedes mejor me van a decir quién es el discriminante, a ver si se acuerdan de la clase de ayer. Entonces, de esta fórmula de aquí, quiero que me digan cuál es el discriminante, porque esto es para sacar la X de un punto de corte y esta la X de otro punto, pero el discriminante solito, ¿cuál es? El b al cuadrado menos 4a por 4AC. Eso. Entonces, verán, si es al hacer las cuentas aquí les da un número positivo, van a cortar 2 veces al eje X, o sea, les van a dar 2 soluciones para esta ecuación de segundo grado. Eso cuando ese B2, si el B2 menos 4AC es positivo, van a ver aquí 2 cortes. Vamos viendo más parábolas para yo decirles, aquí los voy a colocar en esta. Aquí, el discriminante nomás, porque después ya escribo la fórmula. El discriminante es mayor, no digo la raíz, sino el discriminante solito, sin la raíz. El discriminante es mayor que 0. Por eso hay 2 soluciones, o sea, 2 cortes con el eje X, ¿no? Por eso hay 2 soluciones para la ecuación, de segundo grado, ¿vale? Ahora vamos a ver en otras gráficas, no todas las gráficas son como esta. Por eso es que a veces toca hacer el paso, los pasos que antes obviamos, según qué gráfica sí que toca hacerla, pero eso ya ustedes lo tienen que ir valorando. Bueno, entonces, por ejemplo, eso también quiero que me escriban, ¿no? Verán. Aquí, ¿cómo creen que es el discriminante? ¿Mayor que 0? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque yo les dije que si el B2 menos 4AC es mayor que 0, corta 2 veces aquí a la parábola. Al eje X. La parábola corta 2 veces en el eje X. Entonces, ¿ese discriminante será mayor que 0? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, el B2 menos 4AC, no, pongamos, ustedes ya hacen la cuenta, B2 menos 4AC, supongamos les da 16. El 16 es un número positivo, ustedes ya multiplican B por B, luego menos 4 por A por C, hacen todas esas cuentas y supongamos que les dieron 16, supongamos. Ustedes dicen, como B2 menos 4AC me dio 16 y ese número es mayor que 0, aquí voy a tener 2 puntos de corte en el eje X. Entonces aquí también otra vez. Y lo comprueban, ese discriminante, ustedes ya saben que el discriminante es B2 menos 4AC. Después yo ya lo coloco aquí. Bueno. Aquí, ¿cuántos cortes hay? Para el eje X. ¿En cuántas 2 veces? cortes. 2, profe. Entonces, ¿el B2 menos 4AC será un número positivo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, Sí, correcto. porque es mayor que 0. Eso, entonces, por ejemplo, ustedes aquí hicieran el B2 menos 4AC, cuando hagan todas esas cuentas les va a dar un número más grande que el 0, el 1, el 5, el 10, lo que les dé, pero un número mayor que 0. Por eso aquí hace 2 cortes. Pero ya se van a dar cuenta que no en todas pasa lo mismo. Vale, aquí también, mire, 2 cortes, ¿no? Quiero que veamos una que a lo mejor no tenga 2 cortes con el eje X. Bueno, aquí, esta parábola, ¿cuántas veces miran ustedes
que corta al eje X. Mírenla bien. ¿Será que corta 2 veces aquí? ¿O cuántos? ¿Qué dicen? No, profe, una vez. Corta una vez. Entonces, ¿el discriminante sola será vez. mayor que 0? No, es menor. No, menor que 0. No, entonces ahora les digo, verán. Ahora ya. Es igual a 0, profe. Eso, es igual a 0. Verán, si el B2 menos 4AC es 0. Por eso hay una solución aquí. Cuando haya un solo corte, o sea, cada corte es una solución. Hay una solución es lo mismo que corte aquí, ¿no? Entonces, aquí el discriminante es 0, por eso hay una solución para la ecuación de segundo grado, ¿vale? Eso es bien importante identificarlo. Bueno, aquí le pongo la tilde porque no me la pone. Vale. Acuérdense, si el discriminante es mayor que 0, la parábola hace 2 cortes, en 2 cortes. Pero aquí, cuando ustedes ven un solo corte, es decir, una sola solución, por eso hay una solución, o sea, un corte, ¿no? Un corte quiere decir. Solución es lo mismo que el corte con el eje X. Un corte con eje X. Vale, vamos bien, sigamos viendo. Entonces, acuérdense, discriminante mayor que 0, 2 cortes, o sea, 2 soluciones con el eje X. Discriminante igual a 0, un solo corte con el eje X. Entonces, verán, ya tenemos discriminante mayor que 0 y discriminante igual a 0. Vamos a ver qué nos falta. Vale, aquí ya no pongo porque 2 cortes, o sea, 2 soluciones, discriminante mayor que 0. ¿No? La mayoría son así, este también. Ajá. Aquí también dos puntos, mire, de corte, mire, aquí está el 2, 0, porque la imagen es el 0 y aquí también 3, 0. Vamos a ver. Aquí también 2 puntos de corte, es decir, 2 soluciones, aquí también. Quiero es que veamos uno diferente, los que sean un poquito diferentes. ¿Hay cuántos puntos de corte hay con el eje X? En esta. ¿Cuántos hay? 2. Correcto. Miren, aquí la imagen del menos 2 que es 0 y el 3 que es 0. Entonces, las dos soluciones de esta ecuación, de la ecuación de segundo grado, aquí serían menos 2 y el 3. Ya se van haciendo con todas. No es difícil. Bueno, aquí también hay 2 cortes. Aquí también 2 cortes. Aquí también 2 cortes. Con el eje X, 2 cortes, 2 cortes, 2 cortes. Miren aquí, ¿qué opinan de esta? ¿Cuántas veces corta esta parábola aquí al eje X? ¿Cuántas veces? No corta ninguna. No Vale. corta. ¿Cómo será el discriminante allí? ¿Quién me Menor que 0. Menor que 0. Eso, verán. Entonces aquí ya dice, mire, el discriminante es menor que 0. Lo que pasa es que la tengo que agrandar un poquito para que la miren más. ¿No? Pero bueno, aquí ya nos dice, el discriminante es menor que 0, entonces no tiene puntos de corte con el eje X. Y como habíamos dicho que el punto de corte son las soluciones de la ecuación de segundo grado, esta ecuación de segundo grado no tiene solución. Entonces aquí, como los cortes con el eje X son la solución de la ecuación de segundo grado, entonces aquí no hay cortes, por tanto no hay solución para esta ecuación de segundo grado. No hay cortes con eje X por ser el discriminante negativo, o sea, menor que 0. Entonces, como no hay cortes aquí, como no hay cortes con el eje X, por ser el discriminante negativo,
entonces no hay solución porque los cortes es lo mismo que la solución. Entonces no hay solución para esta ecuación de segundo grado. Entonces no hay solución para esta ecuación de segundo grado. Vale, entonces vayan acordándose de las cosas más importantes de las funciones. Por ejemplo, en la recta, que es una función lineal, una recta, ¿cuántas veces corta el eje X? ¿Alguien se acuerda? ¿Una? Una vez. Una porque el exponente de la X es el 1. La parábola puede que la corte en 2 puntos si el discriminante es mayor que 0. Si el discriminante es igual a 0, la corta en un solo punto. Y si el discriminante es menor que 0, esta parábola no corta ningún punto aquí en el eje X. Entonces, en la parábola pueden haber 3 posibilidades. Que corte en 2 puntos, con lo cual tiene 2 soluciones, la ecuación de segundo grado. Que corte en un solo punto al eje X, con lo cual habrá una solución. O que no corte en ningún punto, con lo cual no hay ninguna solución. En cambio, en la recta sí, ¿no? Esa siempre pasa, siempre hay una solución, ¿no? Para la recta. Esa siempre va a cortar una vez al eje X. Bueno, y aquí ya ustedes ya miran lo demás, porque ya son muchas parábolas que están hechas ahí. Bueno, entonces, voy aquí a ver, dejo de compartir y voy a pausar, o sea, detener la grabación.